En México, un grupo de personas encapuchadas, algunas de ellas, derribaron el día de hoy, miércoles, una de las puertas principales del Palacio Nacional en México, lugar donde estaba el presidente de la República dando, como suele hacerlo, una conferencia matutina. De eso hablaremos en este programa. ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de circunstancia es esta que involucra el incidente? Y bueno, pues estaremos conversando esta noche con Omar García, a quien hemos conocido como Omar García, sobreviviente del caso Ayotzinapa, actualmente diputado por Morena, Manuel Vázquez Arellano. Estaremos con él en un momento más, pero nuestra compañera Natalia Cano nos presenta este reportaje que engloba los momentos principales de lo que ha sucedido y está sucediendo en México con el caso Ayotzinapa y con este incidente en Palacio Nacional, Ciudad de México. Este miércoles, en un hecho inédito, un grupo de personas encapuchadas intentaron derribar la puerta de la calle de Moneda, uno de los accesos principales de Palacio Nacional, a donde intentaron ingresar mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual conferencia matutina. En imágenes transmitidas por la televisión local se pudo observar a este grupo de manifestantes intentar derribar esta puerta con una camioneta, mientras desde adentro del recinto eran arrojados gases por parte de militares para tratar de dispersarlos. El mandatario mexicano identificó a los protestantes como normalistas de Ayotzinapa y señaló que se trató de un acto de provocación. Dijo que su gobierno está avanzando en la investigación del caso. Mientras que la policía de Ciudad de México indicó que se trata de un asunto federal, CNN contactó al área de prensa de Seguridad Federal y respondió que el presidente ya había hablado de lo sucedido. Esto es parte de lo que dijo el mandatario en su conferencia. Los va a atender el subsecretario de No Gobernación. Usted No, directamente. yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud, ¿sí? En el mejor de los casos política, ¿sí? Muy de confrontación en contra nuestra. O sea, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado legalmente a las familias de los 43 estudiantes, rechazó en un comunicado los señalamientos de López Obrador de manipular a las familias. Los padres acusan al gobierno del presidente López Obrador de haber traicionado al movimiento y negarse a que el ejército entregue la información que se requiere para continuar la investigación. El mandatario dijo que convocará una reunión con los padres de los estudiantes en unos 15 o 20 días, pues dijo que se requiere de más pruebas. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al sur de México es un caso que ha simbrado dentro y fuera de México y para el cual la ONU ha pedido una investigación clara y certera. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México. Hace un momento, después de escuchar a Natalia Cano, nuestra colega que nos ha presentado los momentos principales de lo que ha pasado en estas últimas horas a raíz de este suceso, donde con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que estaba siendo empujada por los manifestantes, se tumbó esa puerta en Palacio Nacional y bueno, pues ha sucedido toda esta tensión tan fuerte en torno a un caso icónico como es el caso Ayotzinapa en México. Le aprecio mucho a uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa, que es Omar García, que está aquí, que además lo reconocemos como diputado por Morena, Manuel Vázquez Arellano. Pero bueno, pues estamos, Omar, en un momento sumamente delicado con la escena misma, con el cruce de acusaciones y con un diálogo roto en un tema como este. Bienvenido y gracias por estar aquí, Omar. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, la situación es delicada y compleja. Esperemos que la reapertura del diálogo entre el presidente y las familias se dé pronto
entendemos la necesidad de las familias por justicia ya casi 10 años de la desaparición de nuestros compañeros. Pues es que sí, hay que volver al punto de origen de todo esto. Estamos hablando, Omar, de un suceso que tú eres sobreviviente, que lo viviste en carne propia y que a 43 muchachos, compañeros tuyos, estudiantes en esa escuela normal para ser maestros, pues les ha costado su desaparición y estamos a 10 años de distancia de aquello. Un caso no resuelto, un caso que escala en la confrontación. ¿Cómo leer todo esto? ¿Qué significa todo esto? Sí, bueno, hay que establecerlo muy claro. Las manifestaciones de los normalistas y las familias se han sucedido en esta semana pasada. Han ido a diferentes puntos de la ciudad, en diferentes instancias gubernamentales, tanto del Poder Ejecutivo como de la Fiscalía, Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. Falta que vayan a la Cámara de Diputados, fueron ya al Senado de la República. Falta que vayan al Poder Judicial también. Yo creo que lo veremos muy pronto. Hay que establecerlo muy claro. Sí son ellos, los compañeros del mismo Centro Pro Derechos Humanos, lo establece en su punto número 3 de su referencia en Twitter o en X esta mañana, de que algunos de los estudiantes hicieron eso, ¿no? Entonces, pues es en el contexto de las manifestaciones por los 10 años y bueno, también como en parte es un tema político y electoral, pues también tienen que visibilizar su caso en estos momentos. Pues mencionas al Centro Pro y desde luego es importante seguir el hilo que subieron en su cuenta de X. Una de las acusaciones directas que el presidente de la República ha hecho en contra del Centro Pro y de otros representantes de los familiares de los chicos de Ayotzinapa es que los han manipulado. Y la respuesta del PRO es: no los hemos manipulado, en todo caso tenemos una agencia sobre su proceso y lamentamos la protesta de estos jóvenes que ha escalado en acciones que no comparten. Pero estamos hablando de que desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se habla de esto. Omar, ¿tú qué piensas cuando el presidente señala manipulación y dice las familias han sido víctimas de manipulación? ¿Qué piensas de esto? Mira, yo subí también un tuit hace un rato diciendo que de ambos lados hay excesos, y hay dimes y diretes. No es tan fácil decir que están manipulados, a menos que el presidente tenga datos fuertes que así lo establezcan. Yo participé del movimiento, fui vocero, fui dirigente de ese movimiento 2014, casi 2017, y sé cómo pues se juegan las cosas al interior, ¿no? Hay diferentes posturas, tanto por abogados, familiares, estudiantes. Algunos siempre han propuesto la acción directa como forma fundamental, otros proponen el diálogo, dependiendo de las circunstancias de tiempo y, y lugar, pues es como se pondera, ¿no? Pero pues, yo pienso que es un exceso decir que están manipulados así nada más. Yo creo que no puede ser de esa manera. Tienen su agencia, sí, tienen otras motivaciones ideológicas y políticas. Eso sí, tampoco lo entiendo de nuestros compañeros normalistas ya en estos tiempos, porque pues yo no me espanto de nada, Carmen. También hicimos ese tipo de acciones directas en aquel tiempo de Peña Nieto, frente a policías, frente a los granaderos. Y se me hace que es un exceso porque, bueno, es fácil derribar una puerta cuando no está custodiada. Pero bueno, es mi opinión. Aún así, repito lo que dije en ese tuit, por encima de las manifestaciones, por encima de los juicios que haga el presidente del movimiento y de los padres y madres, yo creo que debe restablecerse el diálogo, porque solamente ese es el camino que puede pues, poner sobre la mesa lo que importa, la investigación. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Dónde están los 43 estudiantes desaparecidos hace tantos años? Eh, ¿Y tienes una respuesta a la pregunta de en qué punto se encuentra la investigación? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra judicial y me atrevo a decir políticamente el caso Ayotzinapa en México? Sí, judicialmente, mira, el caso sigue en las mismas. La negativa del ejército, de la Sedena, a entregar unos 800 documentos ahí, folios, que no han querido entregar y que las familias, los abogados piensan que ahí puede recibir información vital para el caso. El presidente ha dicho una y otra vez que la Sedena ha cooperado con las familias. No es del todo así, no es del todo cierto, porque no hay continuidad. Se han dado algunos documentos y se saltan a otros
de fechas muy posteriores, entonces en medio quedan algunos documentos que no se entregan y es ahí por donde radica la inconformidad frente a la investigación. Porque, ¿por qué se saltan pues ese tipo de información? ¿Por qué les entregan unos, otros, pero no hay continuidad en tales? Entonces, eso es lo principal que motiva las manifestaciones y la inconformidad de las familias y del movimiento. Pues esto que tú planteas con un grado de sensatez, digámoslo de esta manera, Omar, que es que se reanude el diálogo, que vuelva el gobierno de la República a poder sentarse con las familias, que pueda reencauzarse lo que se requiere, cruza necesariamente por la eh, entrega de información que no se ha entregado, sino de qué manera restableces un diálogo que al final de cuentas está roto. Sí, es que, por ejemplo, Carmen, yo pienso que si hoy lo recibiera el presidente de la República, pues lo único que va a resultar es que entre ellos se van a descalificar y no van a llegar a ninguna parte. Y yo sé porque la emoción es mucha, tanto de los familiares, los estudiantes, pues yo estuve ahí, siempre las ganas de la indignación y todo lo demás se imponen sobre la razón. Yo creo que deben formar una comitiva muy sensata, muy objetiva para dialogar con el presidente de ser posible y que el presidente también sea capaz de escuchar a fondo cuáles son las inconformidades y sobre eso lo que importa, caminar, ir hacia adelante. Pues lo demás, repito, es politiquería y ya vimos por ahí actores de distinta índole que se están montando sobre esta acción y tampoco se trata de politizar ni de aprovecharnos de lo que ahí está pasando. El caso de Ayotzinapa es un caso concreto que le toca ahora al presidente enfrentar, le tocó a Peña Nieto enfrentar y le tocará a quien siga enfrentar todavía independientemente del color de su partido político. Eso es lo que hay que saber. Y detrás del caso Ayotzinapa están miles de casos más, miles de personas desaparecidas que también requieren una investigación, sus familias necesitan verdad y justicia. Entonces vivimos un caso, un tema muy fuerte en el país. O sea, eso es lo que refleja el caso Ayotzinapa. Permíteme, Omar García, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Em, te adelanto que te pido una suerte de balance porque este sexenio del presidente actual mexicano Andrés Manuel López Obrador empezó esencialmente con el caso Yotzinapa. Fue el primer gran asunto que tomó y se crearon instancias exprofeso para investigar el caso Yotzinapa y estamos ya en la recta final de este sexenio. Estamos observando cómo lo que empezó con un gobierno tendrá que terminar de cierta manera y te pregunto después de la pausa, ¿qué expectativa tienes? ¿Qué tendría que ocurrir para que este caso pues no se convierta en un eterno caso, al final de cuentas, sin solución? Volvemos después de la pausa en un instante. No es atacando a defensores de derechos humanos o calumniando como se consigue verdad y justicia. Pero lo hoy dicho escala. Me parece que la deuda en materia de derechos humanos en este país es cada vez mayor. Y que el presidente utilice su plataforma, su investidura, su poder para calumniar a defensores de derechos humanos es una grave señal de descomposición. Quiero decirle, Presidenta, desde este escaño, en mi carácter de senador de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia. Regresamos con el diputado Manuel Vázquez Arellano, a quien conocemos como Omar García, como sobreviviente de Ayotzinapa. Omar, y bueno, te planteaba el asunto de cómo empieza un sexenio como el de López Obrador y cómo está en la recta final con el caso Ayotzinapa, porque se dedicaron una enorme cantidad de recursos, tanto legales como de todo tipo, incluso internacionales, de colaboración de expertos que vinieron a México, que después cerraron su participación aquí al no encontrar toda la información necesaria para terminar el caso. En fin, todo lo que se sabe del caso Ayotzinapa, que incluyó una fiscalía especializada, una comisión de la verdad, un grupo especializado internacional, o sea, un conjunto de instancias y de recursos para un caso que es el icónico. Estamos en la recta final del sexenio. Omar, ¿qué decir de todo esto? Pues yo reconozco todos esos avances que hubo, todas esas muestras de buena voluntad y en acciones de que el caso pues, se tomó muy en serio.
amén de las dificultades que esto implica, por supuesto, conforme pasa el tiempo, con las resistencias internas de viejas dinámicas dentro de la Fiscalía, dentro del Ejército, dentro del propio Ejecutivo, ¿no? Que pues, no todos cooperan como el presidente lo solicitó. Entonces, pues hay que ver más allá del cambio pues, que ha habido, ¿no? Incluso yo lo he dicho a manera de reflexión, aunque llegaran los zapatistas mañana al poder, no podrían resolver el caso en un año, dos, tres, cinco, porque se encontrarían precisamente con todas estas resistencias internas y con toda esta podredumbre dentro del Ejecutivo, el Poder Judicial y algunos otros poderes, ¿no? Órganos autónomos. Es complejo, pues. Entonces, yo espero que se le dé continuidad al caso. No debería ser de esa manera. Los casos emblemáticos también traen aparejado que pues muchas personas aprovechen el caso emblemático. Bueno, de mí se dice eso y yo entiendo. Soy diputado gracias al caso, por supuesto, no en estricto sentido como un oportunista, sino como una persona que oportunamente estuvo ahí y dio voz a lo que se tenía que dar voz en aquel tiempo. Pero, pues, amén de eso, repito, por encima de nuestras opiniones y nuestras posturas ideológicas personales o de grupo, está la necesidad de justicia y la lucha contra la impunidad en nuestro país. Ahora, tú haces un llamado a que se restablezca el diálogo. El presidente no da muestra de querer reunirse de nuevo con las familias. Sí, dijo que en 15, 20 días máximo se va a reunir con ellos porque está recabando información. Se centró más en el tema de que para pues, poder fundamentar el tema de la manipulación, yo creo que no debe ser eso. Más bien pues, que se reúna información para ver dónde están y qué pasó con nuestros compañeros, qué va a pasar con todos los implicados y demás. Entonces, faltan muchas cosas ahí sueltas. Tomás Herón la luz en Israel, Murillo Karam todavía sin sentencia firme, muchos presos ya pues, que están fuera de la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hay que centrarse en eso, tanto desde el gobierno como las familias, establecer bien el reclamo y poner las cosas sobre la mesa, con sensatez, madurez y sabiendo que conforme más pasa el tiempo, pues más se aleja la posibilidad de saber la verdad y la justicia y tener justicia. Bueno, después de lo que hemos visto, Omar, que han sido cambios en la fiscalía, cambios en los puestos que se han ocupado en estos años para hacerse cargo de las investigaciones, en algún punto de esta historia, el presidente declaró y dijo: me hago cargo personalmente del caso Ayotzinapa, me hago cargo de las investigaciones, dijo el Ejecutivo. ¿Qué piensas de eso? El problema es que el presidente se va. Y lo que hemos visto en que en cada cambio de administración o en cada cambio de fiscal especial o de cualquier persona a cargo de un área importante de la investigación, pues llega con nuevo equipo y otra vez a reiniciar. Nosotros, los sobrevivientes, te lo digo acá en confianza a tu audiencia, a al país, pues sí nos choca un poco que a cada cambio nos llamen a declarar nuevamente lo que ya declaramos antes y otra vez y otra vez y otra vez. No puede ser de esa manera. A lo mejor sí en la futura administración, en el próximo sexenio debería haber una fiscalía especial, pero que dure siempre, independientemente de los roces que lleguen a surgir hipotéticamente con el fiscal especial que se designe. Porque a cada renuncia, repito, a cada cambio, viene aparejado el cambio de todo el equipo de una persona y eso no hace más que retrasar y reiniciar las investigaciones. Hay que darle continuidad a casos como estos, pero continuidad seria y responsable. Pues ahí está la situación que se ha desatado en estas últimas horas con motivo del suceso de este incidente donde la camioneta que tomó control las personas que estaban manifestándose y bueno, pues tumbó esa puerta de Palacio Nacional, que es una escena muy fuerte por lo que implica, pero bueno, pues estaremos al pendiente de cómo van dándose las cosas en México en relación a este caso Ayotzinapa y te apreciamos mucho, Omar, Manuel, que estés aquí para hablar del tema y seguiremos en contacto. Gracias por estar aquí en el programa y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Un saludo a la audiencia. Gracias al público, gracias por estar aquí y hasta la próxima.